Bueno, es impresionante, emocionante a la vez recordar ese momento de hace pocas horas donde el mundo y todos nosotros a través de TN23 conocimos al nuevo Papa. Pero por supuesto que hablamos de León XIV o León XIV. Las dos formas de decirlo nos indican los expertos en el tema que es correcto. Por eso hemos invitado a alguien de la familia agustiniana para que nos hable, porque viene de esa orden de San Agustín, el nuevo Papa, León XIV del Perú, que es también estadounidense, ciudadanía del Perú. Y está con nosotros Fray Ángel Yair Córdoba García. Fray, gracias por estar con nosotros. Definitivamente es un honor para nosotros tenerlo acá. No, créeme, Axel, que el gusto es mío. A ti un saludo, una bendición especial a todos los televidentes. Y sí, hoy un día de alegría, de bendición y para dar gracias a Dios. Fray, iniciemos hablando de la orden agustiniana, de la familia agustiniana, porque hablábamos del Papa Francisco, de una orden muy similar, de la paz, de la reconciliación, de la protección, de apoyo a la pobreza y todo, pero también el Papa León XIV hoy, o XIV, pues viene de un legado similar. Sí, de hecho, él en este discurso de apertura, en esta presentación, dice: soy hijo de San Agustín. Recordemos que San Agustín ya es un santo un poco lejano en tiempo a nosotros, pero muy cercano en la dimensión de la humanidad. San Agustín vive más de 1600 años atrás, lejano incluso geográficamente. Él nace en el norte de África y se mueve en lo que sería en aquel entonces el Imperio Romano. Y San Agustín funda una serie de monasterios porque su ideal de vida era compartir con otros la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la felicidad, pero siempre en la unanimidad o en la unidad con otros. Funda unos monasterios masculinos, femeninos. Claro, con la caída del Imperio Romano también se pierde ese legado de esos monasterios, pero no así la doctrina de San Agustín en muchos campos. Dentro de esos, la espiritualidad y, por supuesto, la vida religiosa. Es así que más adelante algunas comunidades religiosas asumirán lo que llamamos la regla de San Agustín, que son unas normas para la vida en comunidad de los religiosos. Especialmente hacia el medioevo hay tres reglas. Una que es la de San Benito, entonces tenemos los benedictinos, conocidos por ello, la de San Basilio y la de San Agustín. Y los papas en aquel momento pues le indican a las comunidades que asuman alguna de esas reglas que guíe su espiritualidad y su vida. Y ya llega Alejandro IV, estamos por allá por el año de 1256, y a todos los grupos, o una buena porción mejor, de grupos de vida religiosa, de comunidades que viven la regla de San Agustín, les invita a formar un solo cuerpo. De ahí surge la Orden de San Agustín. De la Orden de San Agustín viene entonces nuestro actual Papa, Robert Francis Prevost, ahora conocido ciertamente como León XIV, es hijo de la Orden de San Agustín. Y dentro de la Orden de San Agustín surgimos otras derivaciones, la Orden de Agustinos Descalzos, la Orden de Agustinos Recoletos. Yo pertenezco a la Orden de Agustinos Recoletos, pero Orden de San Agustín, Orden de Agustinos Descalzos, Orden de Agustinos Recoletos, somos una misma familia que tenemos la misma espiritualidad, el mismo carisma y por supuesto el mismo Padre, del cual hoy el Papa dice: soy hijo de San Agustín. Es increíble, padre, cuando hablamos de esa trayectoria, porque se dice que él se volvió ciudadano en Perú. Ajá. Vivió 40 años en el Perú. Hizo un trabajo estupendo, según lo poco que hemos conocido de él. Ahora que sabemos que es Papa, seguramente conoceremos más anécdotas de él. Pero, por ejemplo, en el trabajo que él realizó en el Perú, ¿por qué tantos años? ¿Por qué 40 años allí? ¿Qué tanto hizo? Porque esa es la vida religiosa, Axel. Nosotros nos entregamos a Dios Padre, nuestra consagración es al Padre, en el seguimiento del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu nos lleva donde quiere, siempre en virtud de seguir a Cristo, quien fue itinerante, no solo porque, digámoslo, se movió por la geografía de Israel y aún fuera de Israel, sino porque intentaba tocar el corazón de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer.
y que nos ayudó a descubrir que el amor del Padre es para todos. Por tanto, la vida religiosa es también patrimonio de la humanidad, y los que por la acción de Dios somos llamados y nos consagramos, entendemos que nos convertimos en eso, en ciudadanos del mundo, en el sentido en que somos ciudadanos de la iglesia, pero sobre todo estamos llamados a esa ciudadanía celeste que nos invita a recorrer el mundo. De hecho, nuestra orden religiosa, uno de sus eslogans es: vamos donde la iglesia nos necesite. Yo mismo no soy, digámoslo, de origen guatemalteco, claro. Soy colombiano, llevo 8 años en Guatemala y así muchos religiosos, seguro que ustedes conocen, tienen amigos en la vida religiosa, religiosos, religiosas, que pueden llevar en este país, siendo de otro país, muchos años, pero nos sentimos locales. De hecho, damos gracias porque nos acogen como locales. Pero esto para decir, nuestra misión supera cualquier barrera geográfica, idiomática, cultural, porque nuestro centro es llevar la ciudadanía de Dios, el lenguaje del amor y la cultura de la dimensión de ese fortalecimiento que hace Dios en nosotros, la dignidad de la persona humana. ¿Qué hace el actual pontífice en Perú? Es enviado, él sabemos que nació en Chicago, Illinois, y pertenecía a la provincia agustiniana que está en este lugar, y en algún momento empieza una acción misionera en el Perú, que después, pues nada, retorna otra vez allá a Chicago y ofrece también un servicio a nivel de su orden religiosa, y nuevamente vuelve al Perú y tiene un cúmulo de años y de tarea en la acción misionera. De hecho, notemos cómo resalta la dimensión misionera, que es propia de la iglesia, y nuestra comunidad, nuestra orden se siente misionera, como ha sido la acción de las familias religiosas, de las órdenes religiosas, de llevar el evangelio. Lo vemos, digámoslo, en la evangelización de nuestra América, desde la época que denominamos colonial, pero también la vida religiosa ha ido a otros lugares. Podemos encontrar religiosos en diversos continentes, en diversos países. De hecho, entre los cardenales había varios religiosos que eran misioneros en lugares que algunos quizá desconocíamos que estaba la vida cristiana. Correcto. Allí. Sin embargo, él estaba en una zona misionera del Perú, en los Andes peruanos, donde también los agustinos tienen misiones en la Amazonía del Perú, y en otros lugares los tenemos. Los agustinos recoletos tienen unas misiones muy bonitas en un sector de Panamá, de Colombia, de otros lugares. Siempre ha sido un detalle agustiniano ir a llevar el evangelio. Entonces, ¿cuál es la gran misión? Llevar el evangelio. Pero el evangelio es encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos la palabra, que llevamos una doctrina, porque claro, aquello que podemos comprender en la mente lo llevamos al corazón, y llevarlo al corazón es descubrir la presencia de Dios en el otro que puede sufrir materialmente y que por tanto está necesitado de esa dignificación humana, pero el otro que requiere algo que es fundamental, que va más allá del alimento, que va más allá del vestido, y es la presencia de Dios, la verdad fundamental que nos permite valorar convenientemente otros elementos que son necesarios para la dignidad. Entonces, en ese sentido, la vida religiosa lleva la dignidad de la palabra, pero también la dignidad del ser persona humana. Correcto. Bueno, es impresionante todo este trabajo de la orden. Ahora, muchos guatemaltecos se preguntan, ¿por qué León XIV? Porque la mayoría está familiarizado con Juan Pablo II, Juan Pablo I, Francisco. Algunos esperaban que fuera Francisco II, pero él escoge el nombre y escoge León. ¿Por qué, Fray? Bueno, seguramente el pontífice nos lo irá aclarando en el devenir de su pontificado. Yo voy a atreverme a hacer una especulación, si se quiere, una intuición personal. Recordemos, el nuevo pontífice es agustino. Si bien él se preparó especialmente en derecho canónico, como agustino también es un buen patrólogo, es decir, estudia patrística, patrología. Eso que suena un poquito raro quiere decir el estudio de los padres de la iglesia, de esos santos que en los primeros siglos del cristianismo se esforzaron
por darle un sentido, unidad, de alguna manera también generar esa, diríamos, generar que la doctrina estuviera sistematizada. Entonces esa sistematización de los primeros siglos se debe a los padres de la iglesia y de ahí que llamemos a esos primeros 5 siglos de la vida cristiana la patrística. Como es la época también de San Agustín, nuestro padre y doctor de la iglesia, doctor de la gracia, pues los agustinos habitualmente hemos tenido una predilección y una profundización en torno a la patrística, la patrología. Y no es la excepción el Papa, de hecho, él se prepara también en patrística. Y hay un padre de la iglesia, o más bien, digámoslo, un santo importante en la vida de la iglesia, que es León, que llamaríamos primero. Entonces es San León Magno. San León Magno está más o menos en el siglo V de nuestra era y le toca vivir la experiencia de las hordas de migración y de invasión de lo que llamamos pues, los pueblos extranjeros al Imperio Romano, los pueblos bárbaros. Y hay, digámoslo conocido, una reunión de este papa también con Atila, el líder de los hunos, para evitar el ingreso en lo que sería la península itálica y por tanto pues se salvan vidas, se salva cultura, o sea, es reconocido por ese aporte a la paz. También fue San León Magno aquel que con sus obras permitió que en un concilio que se llamó el Concilio de Calcedonia pudiera haber un consenso en torno a la unidad fundamental de Cristo. Nosotros creemos en Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, pero para llegar a esa comprensión, pues pasaron algunos debates. Entonces, a nivel de doctrina, San León Magno también es un pontífice importante. Nótese que en el discurso inaugural el Papa menciona varias veces la paz, sí. La paz de distintas maneras, correcto, pero enfoca la paz. Este santo San León Magno, Papa, también se enfocó en la paz, pero tenemos una mirada más cercana. Y nos vamos un poquito más de un siglo atrás, finales del siglo XIX, el primer papa de la modernidad, San León XIII, León XIII, el Papa León XIII, quien también tiene un esfuerzo especial por la doctrina, por la fundamentación también, digamos, de la argumentación del Papa como aquel vínculo de unidad en la Iglesia, pero por otro lado es el Papa con el que iniciamos lo que denominamos la doctrina social de la Iglesia. Son estos dos papas, León XIII, San León Magno, papas que viven en momentos difíciles, complejos de la humanidad, donde hay incluso polarización. No sé si puede ser algo cercano a nuestra época, donde a veces vivimos ciertas polarizaciones. ¿Qué necesitamos? Ser catalizadores, es decir, poder contribuir al encuentro de los argumentos, de las posiciones, de los debates a través del diálogo, que también lo mencionó, él mencionó encuentro, diálogo, que algo que traemos del Papa Francisco, pero que también lo vive, lo está expresando este Papa, y que pueden ser elementos que estén motivando el que se haya nominado ahora como León XIV. Quizá por estas figuras, reitero, una intuición, pero esperemos que él mismo a lo largo de su pontificado nos vaya dando esos signos del por qué también ese nombre que ciertamente entraña un proyecto de pontificado, un programa para él mismo. Es interesante, Fray Ángel, ir conociendo todo esto de la doctrina y de cómo la familia agustiniana ha venido trabajando desde ese siglo. Es decir, hay personas que muchas veces vamos a lo más fácil de entender, ¿no? Francisco por el Papa Francisco, Juan Pablo II, Juan Pablo I, pero jamás vamos más atrás. Hoy, pues ya entendemos a través de TN23 que posiblemente esos perfiles, esos legados, contribuyeron al nombre porque me imagino que ha de ser es el inicio de su pontificado. Y será un pontificado largo, Fray Ángel, porque hablamos de 69 años. Correcto. Podría ser un pontificado de más de 20 años. Sí, claro, hay una perspectiva de vida importante que no es de menos atender, porque posiblemente también hay una expectativa
en que pueda ser un pontificado que genere una síntesis. Hemos tenido pontificados de síntesis, donde precisamente aquellos contrarios o polos pueden llegar a un momento donde podemos encontrar el justo medio y desde ese justo medio pues seguir transmitiendo lo que es fundamental, la fe en la persona de Jesucristo, nuestra fe trinitaria. Creemos en un Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también manifiesta esa, digámoslo, nuestra imagen y semejanza también se manifiesta en ese hecho de ser diversos, distintas formas de pensar, de sentir, de actuar, pero llamados a la unidad. Y hoy el Papa León XIV nos invitó a la unidad, que es profundamente agustiniano. Agustín nos invita a vivir la unidad desde la diversidad. Es el hombre que es consciente de la diversidad humana. No llama a una homogeneidad, sino a la unidad, que implica que la diversidad nos permite crear ese encuentro y trabar entonces aquello que es fundamental, pero que necesita un elemento atractivo para darse esa unidad, y ese atractivo es Dios. Es la verdad fundamental. San Agustín dirá, lo que tú buscas, lo que yo busco, busquémoslo juntos, lo que significa que si estamos buscando la felicidad, la verdad, es una persona, es la persona de Jesucristo. Busquémoslo juntos en el camino del amor, porque allí tendremos el encuentro con aquello que realmente nos hace libres. ¿Qué quiere el ser humano? Quiere ser feliz, quiere realizarse y quiere hacerlo en libertad, pero no siempre encuentra el camino adecuado. Hoy el Papa nos está mencionando que ese camino de encuentro, de unidad, es la persona de Cristo resucitado. Eso es muy agustiniano, por supuesto es eminentemente cristiano, pero en el estilo agustiniano nos está invitando a poder comprendernos en la diversidad y sobre todo vincularnos en la unidad de lo fundamental. Definitivamente. Fray, tenemos de hecho, sabemos que ahora el Papa pues es universal, ya no tiene nacionalidad porque es el sucesor de San Pedro, pero tenemos las declaraciones de la presidenta del Perú, que afirma que el Papa es peruano. Y claro, se volvió ciudadano, pero ahora el Papa es el Papa de todo el mundo. Escuchemos a la presidenta del Perú. Celebramos un momento histórico para el Perú y el mundo, la elección del cardenal Robert Francis Prevost, ciudadano peruano por elección y corazón como el nuevo Papa León XIV. Este hito marca no solo la primera vez que un estadounidense ascienda al trono de San Pedro, sino también la primera ocasión en que un peruano con más de 20 años de servicio en nuestra tierra lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice. En nombre del gobierno y del pueblo del Perú, expresamos nuestra inmensa alegría y enviamos nuestro saludo y un abrazo fraterno a su santidad León XIV. Los peruanos estuvimos a la espera del humo blanco con la fe que caracteriza a la inmensa mayoría. Y hoy, 8 de mayo, en el mes de la Virgen María, el cielo nos regala una bendición con el pastor que guiará la Iglesia Católica, su santidad Robert Prevost. Se nacionalizó peruano a partir del año 2015, como expresión de profundo amor por el Perú, país donde entregó gran parte de su vida religiosa al servicio de los más humildes. En nuestras tierras sembró esperanza, caminó junto a los más necesitados y compartió las alegrías de nuestro pueblo. Su opción por el Perú no fue solo formal, sino profundamente espiritual y humana. Eligió ser uno de nosotros, vivir entre nosotros y llevar en su corazón la fe, la cultura y los sueños de esta nación. El Perú, cimentado en la fe y los valores de nuestro Señor Jesucristo,
Acompaña con alegría este nuevo comienzo para millones de creyentes en el mundo. Confiamos en que su pontificado, inspirado en el mensaje de paz de nuestro Señor Jesucristo, será fuente de sabiduría, de justicia y amor entre los pueblos. Querido Papa León XIV, Dios lo guíe y fortalezca en su alta misión pastoral y que su ejemplo y enseñanzas nos lleve por el camino de la paz, la reconciliación en el Perú y en el mundo. En este día de júbilo, invito a todos los peruanos, a las peruanas, a unirnos en oración y acción para apoyar al Papa León XIV en su misión de guiar a los católicos del mundo. Su elección es un llamado a renovar nuestra fe, a trabajar por la justicia y a fortalecer la unidad en el Perú y más allá del Perú. Que su pontificado sea una luz de esperanza y que el Perú siga siendo su hogar en el corazón. Termino con las palabras que hoy expresó el Santo Padre. El mal no prevalecerá. Construyamos puentes del diálogo para alcanzar la paz en el Perú y en el mundo. El Papa es peruano. Dios ama al Perú. Viva el Papa León XIV, viva el Perú. Bueno, yo tal vez le respondería también a la presidenta Boluarte, el Papa es guatemalteco. También porque el Papa es universal ahora, ¿no, Fray? Y lo hablábamos hace un momento con usted, escuchando a la presidenta del Perú. La gente pensará que hay mucha situación política dentro del cónclave, dentro de los primeros pasos del Papa, pero hablemos la realidad. El Papa Francisco lo demostró. No es tanto buscar lo político y diplomático del mundo, es buscar a los seres necesitados de paz y amor. Correcto. O sea, la vida de la iglesia necesariamente impregna la dimensión política. Pero atención, porque sí debemos hacer una distinción entre lo que es la dimensión política entendida como una virtud, aquella que vela por el bien común, y otra, una acción que en ocasiones puede ser electoral, que en algún momento puede ser de trazar algunas líneas de gobierno como tal. Digamos que lo segundo no puede obviar lo primero. Esa es su base, ese debe ser su fundamento. Si carece del valor por sí misma, por su peso, termina en crisis y destruida, o sea, se anula a sí misma. Si no hay una base en un valor, en esta virtud del bien común, la dimensión del buen gobierno, de las buenas iniciativas, de lo que llamaríamos las políticas públicas, pues pierden totalmente cualquier dimensión. ¿Por qué? Porque el bien común nos ayuda a mirar la dignificación de todo ser humano, de toda cultura, de todo pueblo. Desde esa perspectiva, claro que la iglesia ejerce una acción política. ¿Por qué? Porque nos invita a mirar el bien común. ¿Cuál es el bien común fundamental? La identidad que tenemos. ¿Dónde está esa identidad? Y diríamos esa base de la igualdad entre todos los seres humanos, que tenemos una misma dignidad. Desde nuestra vida cristiana, esa misma dignidad es que todos somos hijos del mismo Dios. A Él todos lo llamamos Padre y Él a todos nos llama hijos. ¿Y cuál es su voluntad? Pongamos en términos de la Escritura, Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene, que nadie muera, sino que todos se salven. Por eso, en esta época de Pascua, manifestamos que Dios es vida y que su designio es vida y que la vida resume, es síntesis del Evangelio. Esa vida debe impregnar la dimensión política. Entonces, sí, la iglesia ejerce una acción política motivando a vivir el bien común. Y eso es lo que realizan los papas cuando promocionan la dignidad de la persona humana, cuando nos invitan a mirar con humanidad al migrante, a la persona que está en una guerra, a quien ha sido víctima también de la trata o en otra serie de vejámenes,
ahí hay una voz de alerta porque se está deteriorando la dignidad fundamental. Estamos menoscabando esa dignidad de hijos de Dios. Entonces, eso es lo fundamental. Lamentablemente, a través de, digámoslo, de la visión que pueden prestar plásticamente las películas, los documentales y algunas formas de comunicación, quisieran hacernos ver la vida de la iglesia como una situación eminentemente política. La iglesia es una institución, como institución tiene elementos que la rigen y que son volubles también del defecto humano. Pero la iglesia tiene la asistencia de la acción del Espíritu Santo que nos eleva a buscar algo más, algo que es profundo, algo que realmente descubrimos al captar los signos de la presencia de Dios en el mundo. Y es lo que la iglesia nos dice, captar los signos de los tiempos, de la realidad, que lo puedo hacer a nivel personal, en las experiencias que vivo, a través de las personas con quien me relaciono. Allí estoy llamado a captar por los sentidos, a través de mi oído, de mi olfato, de mi vista, de mis sentidos interiores, cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Eso es lo que quiere hacer la iglesia, con sus defectos, desde su humanidad. Pero recordemos que de la debilidad Dios muestra su grandeza, así nos lo manifiesta San Pablo, que dirá, no presumo de otra cosa que mis debilidades, pero también dirá, no me enorgullezco en algo distinto que Cristo crucificado. Entonces, es esto lo que nos presenta la vida de la iglesia y que debemos ser cuidadosos si se quiere tener sentido crítico. Estamos en la época de los fake news, estamos en la época de cierto sensacionalismo y debemos ser muy críticos y saber separar lo que es esa experiencia creyente que puede ciertamente tender también a lo humano. San Agustín dirá, hombre soy, nada del humano me es ajeno, pero que clamamos a Dios, como lo dirá también San Pablo, no sabemos pedir lo que conviene, por eso el Espíritu viene en ayuda de nuestra necesidad. Es el Espíritu el que guía la vida de la iglesia, si bien la iglesia es humana y por tanto necesitada de la gracia de Dios. Y es ahí donde también unos con otros podemos descubrir esa acción y esa voluntad de Dios en el hoy. Definitivamente, Fray. Para finalizar, el mensaje que da también a los jóvenes el Papa hoy, muchos jóvenes, a comparación de hace 12 años, donde vimos un mensaje del Papa Francisco, donde tal vez el 60% era joven y el otro 40% ya era adultos mayores, pero hoy no, hoy la mayoría, el 80%, me atrevería a decir, era joven. ¿Qué mensaje le da el Papa hoy, la orden agustiniana, a los jóvenes? Mira, San Agustín es interesante porque también él tiene una visión de la juventud llamativa. ¿Quién es el joven? Aquí hay buenas noticias para nosotros, porque en los 40, 50 años somos jóvenes, según San Agustín, porque joven es el que tiene a Cristo dentro de sí. Entonces, para San Agustín es joven la persona que puede ser para nosotros madura. La juventud está en tener a Cristo. ¿Por qué? Porque la juventud es vida, es esperanza, es dinamismo, es fuego, es vitalidad. Y la presencia de Cristo lo que nos da es acción. ¿Cuál es el gran peligro de la vida en general, de la vida humana? Es quedarnos anclados, petrificados, es decir, congelados, que no nos movamos. Hay que movernos y San Agustín dirá, es preferible ir despacio en el camino que corriendo fuera del camino. Y aquí es donde el Papa León XIV lo dice en italiano, senza paura, no tengan miedo, no tengan miedo, que es la frase que repiten los pontífices, pero que fundamentalmente es la gran invitación de la Escritura, por supuesto, de la persona de Jesucristo a los jóvenes, que en la Escritura le dice a uno de los jóvenes, a ti te digo, levántate. Eso es lo que le pide la iglesia, por supuesto, en nombre de Dios a la juventud. Levántate de las tristezas, de las dificultades, de la melancolía, de los momentos diríamos, incluso de falta de emotividad, de cuando nos lleva la ansiedad, cuando hay cierta depresión. Levántate. ¿Cómo? Abrazando la persona de Cristo, porque es el que nos ayuda a descubrir el sentido de la vida y a dotar la vida de sentido. Entonces la invitación hoy de León XIV es no tengan miedo. Esa es la gran invitación para la juventud,
aceptemos el desafío de tomar la vida de la mano del Señor, que vale la pena. Una vida sin Dios puede ser triste, oscura y sin sentido, pero una vida con Dios y en Dios desde el dinamismo y la promoción de nuestra humanidad, pues realmente es satisfactoria. Gracias, muchísimas gracias, Fray Ángel Yair Córdoba, de la Orden Agustiniana, de donde viene nuestro nuevo Papa, el Papa León XIV. Le agradecemos mucho el mensaje a la juventud, el mensaje también a la teleaudiencia de TN23, a aclarar realmente cómo es que viene todo este trabajo, trabajado por supuesto por buscar la paz, por buscar el amor, por buscar también la unidad, y que hoy nos dejó muy claro. Tenemos una gran esperanza de que las cosas van a cambiar. Y sin perder lo fundamental, también la dimensión de la doctrina, también esa dimensión de la fe es lo que sustenta que nosotros podamos también obrar en favor del desarrollo social. Aquello que el Señor nos revela es aquello que mueve también la convicción de la persona. Entonces seguramente el Papa también va a trabajar porque vivamos la unidad desde la fe, para que podamos vivir la unidad desde la solidaridad. Excelente, excelente, Fray. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, vamos a una pausa y ya regresamos.